El tema que vamos a ver a continuación es algo que realmente ya han estado manejando desde que empezaron a programar con Java, y son los arreglos. Pero lo que vamos a hacer en esta ocasión es verlos de una manera un poco más formal, ampliar incluso las posibilidades a qué son arreglos, cómo se estudian, qué se puede hacer con ellos. Y para eso vamos a comenzar con una primera parte, que son los conceptos básicos detrás de los arreglos. Primero, ¿cómo podemos definir qué es un arreglo? Y aquí vamos a hacer algo bastante curioso. Vamos a separar dos ideas. Lo que es el arreglo como una definición abstracta matemática y lo que es dentro de la implementación en una máquina como las que conocemos, arquitectura de von Neumann. Bueno, primero que nada, vamos a recordar el concepto que ya teníamos de tipo abstracto de datos. Recordemos que había varios elementos para completar una de estas definiciones. La primera parte era definir el conjunto de datos a los cuales se refiere nuestro tipo abstracto de datos, y sobre ellos se van a estar realizando operaciones. Entonces, para dar la definición del tipo abstracto de datos, tenemos que listar cuáles son estos elementos sobre los cuales se van a realizar operaciones y cuáles son esas operaciones. Ahora, en la parte de operaciones vamos a trabajar también con dos elementos. Uno es cómo se llaman esas operaciones, qué tipo de argumentos reciben, qué es lo que van a devolver como respuesta. Y el tercer elemento, que son todas aquellas restricciones que se tienen que cumplir. Son lo que veíamos como precondiciones y postcondiciones, qué tiene que ser verdad para que sea aplicable una operación y qué es lo que se va a cumplir después de haberla aplicada. Y estos son como una serie de contratos. Entonces vamos a ver todos estos elementos aplicados al concepto de arreglo. Entonces, primero que nada, vamos a trabajar con cómo lo veríamos desde un punto de vista abstracto. Imagínense como si estuviéramos haciendo una definición de un álgebra donde el elemento son arreglos. Entonces, un tipo de dato abstracto, arreglo, es una estructura de datos que contiene un conjunto de elementos del mismo tipo, un conjunto de índices y un conjunto de operaciones que se utilizan para definir, manipular y abstraer estos elementos de datos. Esta es la fuente de donde salió esa definición. Nosotros lo podemos visualizar muy sencillamente como esta especie de tabla, donde todos los elementos que se guardan adentro de cada casilla tienen el mismo tipo. En este ejemplo son enteros. Y por cada casilla tenemos un índice que nos va a indicar la posición donde se encuentra ese dato. Ahora, ese tipo de datos ustedes lo pueden sustituir por absolutamente cualquier cosa. Cadenas, flotantes, booleanos, estructuras nuevas que ustedes hayan definido, lo que ustedes quieran. Aquí aprovecho también para comentar, ahora que estamos acostumbrados a la programación orientada a objetos, a muchos nos causa curiosidad, nos llama un poco la atención, esta parte de conjunto de elementos del mismo tipo. Y tal vez algunos que somos un poco ociosos nos llevará a preguntarnos, bueno, ¿no puede entonces yo tener un arreglo donde haya camisas, zapatos, manzanas y zanahorias? Y en principio uno pensaría que no, porque pues o sería un arreglo de ropa o sería un arreglo de frutas. Sin embargo, en orientación a objetos podemos hacer este tipo de estructuras mixtas si utilizamos herencia. Por ejemplo, podemos tener una clase que se llame, bueno, el más general es hacer un arreglo de objects. Y entonces aquí podemos tener desde zapatos hasta integers con mayúscula o estudiantes o lo que nosotros queramos. Es raro que vayamos a querer un arreglo así de heterogéneo en la práctica, pero puede llegar a darse el caso. Sin embargo, sí puede ser bastante común que, por ejemplo, queramos un arreglo de ropa y que podamos tener instancias de camisas, tenis, zapatos y que podrían ser cada uno de ellos un tipo por sí mismo. Entonces, bueno, refiriéndose precisamente a orientación a objetos, sí existe esa posibilidad, ¿no? No estaríamos violentando esta definición. Técnicamente son arreglos del mismo tipo, arreglo de ropa, pero utilizando jerarquía de clases, pues podemos llegar a tener aquí todo tipo de subclases o instancias de subclases ocupando estos espacios. Entonces, dicha esa nota, bueno, continuamos con la definición formal.
Aquí viene un punto bastante interesante. He consultado a diferentes autores, incluso diferentes profesores de esta materia, y hay una cierta división al momento de considerar que es un arreglo. No todos los autores consideran el tipo de dato abstracto arreglo. En estos casos, solo se considera los arreglos como estructuras básicas provistas por la arquitectura de la computadora. ¿Por qué? ¿Cómo se ve esto en la arquitectura de la computadora? Pues como celdas de memoria que son contiguas. Entonces, se considera que es una forma de implementación y no se habla del tipo abstracto de dato como tal. Pueden llegar a encontrarse esa nomenclatura, también la pueden llegar a encontrar en internet. Ahora, ¿se puede definir algebraicamente un tipo de datos con las características que tiene un arreglo? Definitivamente sí. ¿Podríamos hacer algún truco extraño como para implementarlo, no en celdas de memoria contiguas, sino de alguna otra manera? Sí, sí se puede. Se podría esconder algo así por debajo. Una de las tentaciones que muchísimos tienen en ese respecto es, por ejemplo, cuando decimos, es que por definición un arreglo no puede cambiar de tamaño. Si lo pensamos desde el punto de vista físico, es evidente por qué. Si estas celdas tienen que estar contiguas, eso quiere decir que el sistema operativo o la máquina virtual ya pudo haber guardado objetos aquí y acá. Entonces, si quisiéramos agregar celdas, pues necesitaríamos espacio extra y probablemente el sistema ya no esté en condiciones de dárnoslo. Entonces, por eso estos arreglos tienen tamaño fijo. Ahora, ¿qué sucede cuando decimos, bueno, pero queremos a fuerzas que sí haya? Bueno, la tentación que todo el mundo tiene es decir, bueno, entonces pido las casillas que me faltan en otro lado y después le pongo como que una especie de pegamento que me diga que acá está el cachito que faltaba, ¿no? Bueno, en Java no es tan trivial hacer algo como esto. Encapsularlo tampoco es muy evidente. Los invito a que lo intenten. A lo mejor encuentran algunas soluciones ahí medio parchadas que más o menos hacen esto, pero no es muy natural. Como sea, si lo logran hacer y encapsular dentro de una clase, lo que van a encontrar es que sí están cumpliendo con el contrato externo de cómo se tiene que comportar este tipo de arreglo, y aún así lo que está por debajo pues no necesariamente son celdas contiguas, ¿no? Entonces creo que sí es válido si nosotros queremos trabajar por separado con la definición abstracta del comportamiento que debe de tener un arreglo, y por debajo con, bueno, si realmente lo estamos implementando como una colección de celdas contiguas o si estamos empezando a meter trucos por acá abajo. Ahora, por lo mismo, hay quienes sí llegan a considerar entonces estos dos elementos, pero a algunos les gusta cambiarle el nombre. Entonces vamos a ver que también es común encontrar estructuras llamadas vector. En C++, por ejemplo, existe el template vector. En Python creo que también existe algo del estilo. No, perdón, no es cierto. Es en Java. También en la API de Java existe una clase vector. Y entonces digamos que la interfaz abstracta sería el vector y se utiliza entonces la palabra arreglo para referirse forzosamente a la colección de celdas contiguas. Entonces les platico todas estas notaciones y todo para que cuando vean que existen diferencias, pues ya estén sobre aviso, ¿no? Ok, ahora, el siguiente elemento es que entonces querríamos no solamente tener arreglos de una dimensión, sobre todo si estamos hablando de matemáticas, pues quisiéramos tener estructuras con otras dimensionalidades, por ejemplo, poder representar matrices. Bueno, pues aquí entra mucho precisamente esta idea de que sí podemos dar una definición abstracta, porque claramente no tenemos matrices de dos dimensiones directamente en el hardware de la computadora. Y entonces matemáticamente, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, ¿y cómo lo vamos a poner en la memoria de la computadora? Bueno, primero vamos a ver en general a qué le vamos a llamar un arreglo multidimensional. Va a tener tres características. Uno es la dimensión, o el número de dimensiones que tiene, que puede ser n, donde n es 1D, 2D, 3D, 100n, 100D, 1.000.000 de D. Pensaríamos al principio que a lo mejor estoy exagerando, pero ahorita que está de moda el Big Data, Machine Learning, aprendizaje de datos, aprendizaje de máquina,
Ahí es muy común de repente encontrarse arreglos de dimensiones impresionantes. Y tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Tenemos que poderlos representar y poder acceder a los elementos. Tiene otra vez la característica de que el arreglo es de elementos de tipo X, donde X es el tipo de todos los elementos, aplica todo lo que mencioné anteriormente, y de tamaño T. Tamaño es ahora sí el número de celdas que va a tener el arreglo. Entonces ese tamaño va a ser T1 por T2 hasta Tn, dice donde TJ es el tamaño del arreglo de la jésima dimensión. Observen que en esta definición estoy empezando con los índices en 1. También existen versiones de definiciones con T0, T1 hasta Tn-1. Entonces, ojo, hay que checar con qué nomenclatura estamos trabajando. Entonces, observen que esto que estoy poniendo aquí no es Java, ¿no? Es simplemente una definición formal algebraica. Entonces, para saber cuántas celdas tenemos en total, pues lo que hacemos es multiplicar el número de celdas que hay por cada dimensión. Y entonces el arreglo dice es un conjunto de T elementos de tipo X en el que cada uno de ellos es identificado unívocamente por un vector coordenado de n índices. Básicamente en qué renglón, en qué columna, en qué profundidad, o si son más dimensiones, pues simplemente utilizamos el número de índices. Aquí dejamos la primera parte. En la siguiente vamos a ver qué operaciones se pueden hacer con arreglos y cómo especificarlas.